Bueno, ya que conocemos los elementos más simples de un lenguaje de programación, que son los datos primitivos, que son los datos que vimos la clase pasada, vamos a comenzar a hacer esto un poquito más complejo y en esta clase vamos a hablar de las estructuras de datos. Las estructuras de datos son una forma de organizar datos, es decir, yo tomo datos primitivos y los puedo meter en una estructura de datos, en una estructura más compleja, para no solo trabajar con un solo dato como lo hicimos o lo estuvimos haciendo en la clase anterior, sino para trabajar ya con conjuntos de datos, ¿no? Justo esta imagen muestra los tipos de datos que tenemos en los lenguajes de programación, en Python específicamente. Tenemos los datos primitivos, que son el elemento más simple que tenemos disponible, los datos numéricos, ya sean enteros o flotantes, los datos que son cadenas de caracteres y los datos booleanos, recordando que pues estos pueden tener solo dos opciones, ser verdaderos o ser falsos, ¿ok? Si yo tomo este elemento simple y lo junto con otros datos, puedo entonces organizarlos a través de estructuras de datos, como listas, tuplas, diccionarios y sets, que son los que están disponibles en Python. En este curso vamos a hablar de listas, vamos a trabajar con listas, vamos a trabajar con tuplas y vamos a trabajar con diccionarios. Ya no vamos a trabajar con sets porque es una estructura de datos que ya casi no se utiliza, y tampoco con data frames porque son bastante complejas, tal vez muy en el futuro, pero no es el objetivo de este curso ni de la clase de genómica computacional, que aprendan a hacer data cleaning o algo por el estilo, entonces por eso no vamos a tocar data frames. La clase anterior también manejamos un concepto que son los objetos iterables de Python. Aún no definimos qué es una iteración, pero prácticamente son aquellos objetos de Python que están compuestos por más de un elemento. Como las cadenas de caracteres pueden ser A, B, C, D, E. Este sería un elemento, la B sería otro, la C otro y así sucesivamente. Al igual que las cadenas de caracteres, también las listas, las tuplas, los diccionarios y los sets están compuestos de varios elementos y entonces se considera que son objetos iterables. Y comenzaré hablando de las listas y numerando sus características. Primero, son estructuras de datos ordenadas. Esto quiere decir que Python mantiene el orden de los elementos en función de cómo nosotros los vamos ingresando, de manera que estos elementos pues tienen un orden predecible para cuando queramos trabajar con ellos. Las listas son muy poderosas porque pueden contener diferentes tipos de datos. Puedo tener listas de números y letras, y incluso puedo incluir listas en las listas o diccionarios en las listas. Puedo acceder a sus elementos por indexado y además son estructuras mutables, es decir, que si durante al correr un algoritmo puedo estar cambiando los elementos que hay dentro de una lista. La sintaxis básica es esta, en donde tenemos una variable, el operador de asignación, y para denotar justamente que es una lista utilizamos corchetes y separamos los elementos con comas. Fácil y sencillo. Y entonces, pues justo ustedes van a tener disponible este bloque de código en donde yo ya creé algunas listas por ustedes. Tenemos listas vacías. Esto es súper útil para cuando querramos guardar resultados. Podemos crear una lista y guardarlos en esta lista vacía. Tenemos listas simples, que son listas que solo contienen un solo tipo de dato. En este caso es una lista numérica. Tenemos listas que pueden contener cadenas de caracteres. Tenemos listas mixtas, es decir, que contienen números, ya sean enteros o flotantes, y contiene también cadenas de caracteres. Y pues listo, si corremos este bloque de código, pues entonces pues justamente nos va a imprimir este primer print en donde le preguntamos qué tipo de dato o qué tipo de objeto es L. Nos dice que es una lista. Y también aquí en lista mixta le estoy preguntando a Python qué tipo de objeto es lista mixta y también me dice que es una lista. También puedo crear listas utilizando una función que se llama list. Entonces voy a convertir cada uno de estos elementos en un elemento de una lista. Para eso uso la función list y le paso DNA. De manera que cada elemento de
esta string se vuelve un elemento de la lista. Puedo ver que comienza con corchetes, termina con corchetes y cada elemento pues está separado por comas. Una particularidad es que lo que yo le pase a list tiene que ser un objeto iterable de Python. Si yo le paso un número, que es un objeto no iterable de Python, Python me va a arrojar un error porque pues no es un objeto iterable y Python mismo te lo dice. También puedo, si no tengo ganas de meter número por número, puedo utilizar una función que se llama range. Range nos crea rangos entre números, por ejemplo de 0 a 3. Esto ya es un rango, es un objeto, pero si yo quiero tener desplegados cada uno de estos números, le tengo que pasar la función list. Por ejemplo, 0,3. Y aquí cabe destacar que 3 funciona como un stop, es decir, me va a imprimir 0, 1, 2. Si yo quiero que me imprima el 3, entonces tendría que cambiar este rango máximo por un 4. Y también puedo guardar esto en una variable si es que tengo ganas de tener pues esta lista en algún lado. También puedo comenzar por números negativos y pues no hay ningún detalle. Muchas formas de hacer listas en Python. Particularmente esta función range se utiliza mucho cuando hacemos ciclos for, para que lo tengan en cuenta. Y así como en los strings, también las listas cuentan con indexado y rebanado. Puedo hacer esas operaciones aquí. Por ejemplo, aquí tengo una lista que se llama cáncer-mama y estos son genes que se ha visto que están involucrados en el desarrollo del cáncer de mama. Cada uno de los elementos de esta lista pues son caracteres, son cadenas de caracteres y como les vengo mencionando están separados por coma. Voy a correr este bloque de código para que esta variable ya exista en mi computadora. Una función que va a ser súper útil todo el tiempo es conocer el tamaño que tiene nuestra lista, ¿no? En este caso pues tiene 6 elementos, recordando que si es un indexado pues también va a comenzar por 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces pues puedo acceder al primer elemento o al elemento que está en la posición 1. Esto puede ser medio confuso. Elemento en la posición 1. Y pues como lo hicimos con las strings, lo que tengo que hacer es llamar a mi variable, abrir corchetes y entonces colocar dentro de los corchetes la posición que quiero obtener o el elemento que está en esta posición, ¿no? Y en este caso, pues el elemento que está en la posición 1 es BRCA2. También puedo obtener todos los elementos a partir de este elemento que se encuentra en la posición 1. Les recuerdo que esto se hace con los puntitos. Después, si los puntitos están después del número, va a imprimir todo lo que hay delante. Si está antes del número, va a imprimir todo lo que hay antes de este número, ¿de acuerdo? Antes del elemento que está en esta posición. Aquí están todos los elementos que hay a partir de la posición 1, incluyendo la posición 1. O sea que estamos omitiendo únicamente var1. Si cambio los puntitos, pues solamente me va a imprimir esto, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice que todos los elementos a partir del elemento 1 y brinca de 2 en 2. Aquí voy a agregar otros 2 puntitos. Quiero que sepan que esta sintaxis tiene varios parámetros. Dónde quiero iniciar, dónde quiero parar y si quiero ir saltando entre elementos, ¿de acuerdo? Entonces, repito, este primer espacio, antes de los puntos va el número donde quiero comenzar a rebanar. Aquí en medio va el número donde quiero detenerme y aquí va el número si quiero ir brincando de elemento en elemento. Entonces, en este caso, la instrucción dice que tomemos todos los elementos a partir del elemento 1, porque aquí no le ponemos nada por eso, y que brinque de 2 en 2, y entonces aquí le podemos poner un 2. De manera que va a ir tomando uno sí y uno no a partir del elemento 1, ¿de acuerdo? Entonces, va a tomar lo que hay en el elemento 1, este no, casp8 sí, este no y palv2 sí. Asimismo, yo creo que también es súper útil a veces invertir todos los elementos que hay en una lista y esto es súper interesante. Otra vez llamamos a nuestra variable, abrimos los corchetes
y le vamos a decir, quiero todo, no estoy poniendo ningún inicio, ningún final, quiero todos los elementos, pero que vayan de -1 en -1. Y prácticamente, pues esto invierte el orden de nuestra lista. Si quieren, vamos a imprimir la lista original para que vean la diferencia. Y aquí está, ¿no? Lista original y lista invertida gracias a este código. Así como en las strings también puedo llevar operaciones con listas, puedo concatenar listas. Para eso estoy creando, bueno, primero estoy imprimiendo la lista Cáncer Mama y estoy creando otra lista de otros genes que se llama literal otros-genes y puedo concatenarlas igual con el símbolo de más. Por ejemplo, si yo pongo Cáncer Mama más otros-genes. Esto me va a imprimir una lista en donde se incluyan los elementos de ambas listas. Pero como son estructuras de datos ordenadas, va a respetar el orden. Primero están estos elementos de la lista original y luego van a ir los elementos de la siguiente lista. ¿Ok? Asimismo, puedo repetir una lista creando una lista más grande. Por ejemplo, Cáncer Mama, lo puedo multiplicar por 3, me va a generar una lista en donde los elementos se encuentren 3 veces, pero otra vez respetando el orden. También si lo deseamos, podemos eliminar algún elemento de la lista. Vamos a imprimir la lista original para que se vea la diferencia. Y para eso voy a utilizar esta palabra reservada del que viene de delete, perdón. Y entonces vamos a ponerle Cáncer Mama. Supongamos que queremos eliminar el elemento 1 y vamos a volver a imprimir Cáncer Mama para ver la diferencia, ¿no? Entonces justamente eliminamos lo que había en la posición 1 y pues nos quedamos ahora nada más con estos genes. Si lo deseamos, también podemos cambiar un elemento por otro, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer otra vez, imprimir la lista original. Y lo que vamos a hacer es cambiar el elemento 3, el elemento que está en la posición 3, es decir, 0, 1, 2, 3, TP5, TP53, por otro gen que va a ser BRP1. Y vamos a volver a imprimir la lista para poder ver la diferencia. Y aquí está, ¿no? Entonces puedo hacer muchas cosas y quiero que noten que aquí realmente no tengo que guardar, o más bien no guardé nada en ninguna otra variable, hice los cambios directamente en mi variable que contiene a mi lista de genes cáncer-mama. Como les había mencionado al inicio, al enlistarles las características de las listas pueden contener también estructuras de datos y esto incluye otras listas, diccionarios, tuplas y prácticamente lo que nosotros queramos. Incluso podemos tener listas de data frames y esto también es súper útil cuando quieran llevar a cabo una acción en muchos data frames, la misma acción en muchos data frames, los metemos a una lista y entonces podemos iterar sobre ellos. Tal vez lo veamos. Para eso vamos a imprimir, regresando a las listas anidadas, vamos a imprimir ambas listas para que las veamos. Y voy a hacer una lista con estas dos, ¿de acuerdo? Quiero que sepan que esto es súper diferente a hacer una concatenación, porque prácticamente aquí estoy respetando que cada una de estas es una lista, ¿no? Y están encerrados entre otras listas y aquí entonces veo sintaxis de doble corchete. Tenemos entonces una lista grande, una lista general que está denotada por estos corchetes y los elementos de esta lista, cada elemento de esta lista es una lista en sí misma, ¿no? Estos son los corchetes de la lista 1 y estos son los corchetes de la lista 2. Y al igual que un elemento, esto es una lista, entonces estos elementos también tienen un indexado que son 0, 1.
¿sale? Y al mismo tiempo, cada elemento de cada lista pues tiene su indexado 0, 1, 2, 3, 4 y aquí también 0, 1, 2, 3, 4, ¿sale? Y entonces, si yo quiero acceder a los elementos a cada uno de estos elementos, pues tengo que estar haciendo esta sintaxis. Por ejemplo, quiero entrar primero a la lista que está en la posición 1. Voy a entrar a través de lista genes, posición 1. Ahí. Este es un error súper común porque yo puse lista genes, pero mi variable se llama listas genes, ¿ok? Entonces, tengan cuidado, como les había comentado, es uno de los errores más comunes. Aquí acabo de entrar a la posición 1 de mi listas genes, ¿sale? Y por último, más bien, ahora quiero entrar al elemento que está en la posición 2 de listas genes. Entonces, aquí con esto estoy entrando a listas genes y si uso otra sintaxis de corchetes, puedo entonces entrar al elemento que está en la posición 2. Y entonces resulta que lo que hay en la posición 2 o los elementos de esta lista también son objetos iterables y también tienen indexado, ¿no? Porque son strings y a lo mejor quiero entrar al elemento que está en la posición 3, 0, 1, 2, 3, que va a ser la P. Esto hace que entre al elemento 2 y entonces simplemente pues tengo que agregar corchetes para el elemento 3. Y entonces justamente puede estar accediendo a datos que están en estructuras de datos anidadas a través de este indexado. Y para eso justo les puse como esta analogía de las galletas Marías. Imagínense que esta caja es una lista de listas y cada uno de estos tubitos de galletas es una lista, ¿no? Entonces, si yo quiero agarrar un tubito, tendría que poner esta sintaxis. Estoy agarrando el tubito que está en la posición 0. Que al mismo tiempo está compuesto de elementos porque es una lista. Los elementos de esta lista pues serían las galletas y si quiero acceder a una galleta tendría que entonces poner otra sintaxis, ¿no? Esto va a ser muy útil cuando iteren sobre estructuras de datos. Y ya por último, para terminar de hablar de listas, vamos a hablar de algunos de los métodos que podemos llevar a cabo con listas. Nosotros teníamos una lista arriba que definimos como L, que es una lista vacía, ¿no? Así se ve literal una lista vacía, solo son los dos corchetes y no tenemos nada dentro. Podemos agregar elementos a una lista a través de este método append, en donde primero ponemos el nombre de la variable que contiene la lista, en este caso L, le concatenamos append y entonces aquí le podemos agregar algo. No lo sé, el nombre de un animal, ¿no? De manera que cuando yo vuelva a ver a L, entonces ya va a tener algo dentro. Una particularidad de append es que tengo que ir agregando cosas de una en una. Si yo quiero agregar dos cosas al mismo tiempo, me va a marcar un error. Por ejemplo, ahora voy a agregarle otra cosa. Otros animales. Si yo hago esto, me va a marcar un error porque entonces tengo que ir agregando uno en uno los elementos que yo quiera. Y entonces si imprimo append, ahora va a tener serpiente. Esto es porque corrí 2 veces este bloque de código. Esa es una. Tengo otro método que se llama extend, que también agrega elementos al final de la lista. ¿En qué se diferencia extend y append? En que extend va a recibir un objeto iterable de Python y cada uno de los elementos de este objeto iterable lo va a hacer un elemento de la nueva lista. Vamos a ver de qué estoy hablando. Por ejemplo, aquí vamos a agregarle iguana, ahora sí. Vamos a imprimir L y quiero que vean que append agrega literalmente un dato y extend cada una de las cosas que tú le metas lo va a hacer un elemento de la lista, ¿sale? Y por último, pues podemos
ordenar listas, tal cual. Y pues aquí lo va a ordenar en orden alfabético, ¿sale? Vamos a pasar a hablar de la siguiente estructura de datos, que son las tuplas. Son muy similares a las listas, con la diferencia de que sus elementos no se pueden cambiar, y entonces decimos que las tuplas son objetos inmutables. Así como escribimos la tupla, así se va a quedar durante todo el análisis, durante todo el algoritmo, ¿sale? Entonces también podemos crear tuplas vacías, lo cual no tiene nada de sentido, porque es algo que ya no voy a poder cambiar, no voy a poder agregarle cosas. Puedo tener tuplas de números, puedo tener tuplas mixtas y también puedo tener tuplas, pues tuplas de otras estructuras de datos. Puedo acceder a los elementos de una tupla también a través de indexing. Entonces voy a correr esto. Y justo lo que se diferencia es únicamente que las tuplas usan paréntesis, las listas usan corchetes, las tuplas ya no se van a poder cambiar y las listas sí. Por ejemplo, vamos a poder acceder al elemento 1, el elemento que está en la posición 1 de esta variable que es mixta-t, que es una tupla, ¿no? Entonces, literal, puedo acceder a 1432, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, si quiero cambiar un elemento, pues es algo que no voy a poder hacer. Por ejemplo, si quiero cambiar, para que vean que no les miento, que es un objeto inmutable, si quiero cambiar el 1 por otro número, me va a decir que un error, porque la tupla pues no soporta o no está soportando prácticamente. No se puede cambiar, es un objeto inmutable y listo. Oye, y entonces, ¿para qué se usan las tuplas? Resulta que son útiles cuando tú realmente no tienes que cambiar nada. En vez de hacer una tupla, haces una lista y las tuplas ocupan muchísimo menos de espacio en la memoria de tu computadora. Entonces, para eso están creadas. Para cuando tú tienes muchísimos datos, no planeas cambiarlos, los vas a usar siempre. Entonces, en vez de hacer una lista, haces una tupla y esto eficientiza los recursos de tu computadora. Y ya por último, la última estructura de datos que vamos a ver, que también son súper útiles, son los diccionarios. Yo pienso que los diccionarios son como el pre de los data frames, y de hecho cuando ustedes manejan data frames o empiezan a construir data frames, tienen la opción de hacer un data frame a partir de un diccionario, y ahorita vamos a ver por qué. Primero, la definición. Un diccionario es una estructura de datos que permite almacenar cualquier tipo de datos, como enteros, cadenas, listas, tuplas, lo que tú quieras. Una cosa que me gusta mucho de Python, a diferencia de R, es que sus estructuras de datos pueden guardar cualquier cosa. A diferencia de los vectores, por ejemplo, en R, los vectores solo soportan un tipo de dato, ¿no? Y tienen que ser además datos primitivos, no van a soportar otro tipo de estructuras de datos. En los diccionarios, cada elemento va a tener un identificador único. En las tuplas y en las listas, este identificador se va a dar por el indexado. En los diccionarios, nosotros le vamos a poner nombre a ese identificador único, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la sintaxis? ¿Cuál es la sintaxis de los diccionarios? Los diccionarios se denotan por llaves. Los elementos están compuestos por dos cosas, una clave y un valor. Este sería el elemento 1, este sería el elemento 2, que va a tener una clave y va a tener un valor, ¿sale? Por ejemplo, vamos a ver en código. Aquí tenemos un diccionario que se llama satélites. Mi primer elemento es la clave es tierra y el valor que yo le estoy asignando es 1 porque la Tierra solo tiene un satélite. Júpiter esto y Marte esto, ¿no? Si puedo correr esta línea de código, pues me va a imprimir este diccionario. Este sería un elemento 1, elemento 2, elemento 3 y todo esto es un diccionario. Ahora, puedo crear justamente diccionarios de listas o guardando pues justamente otras estructuras de datos. Voy a construir un diccionario con las listas
con las listas que ya tenía, la lista original que era cáncer mama y con la lista que es de otros genes, ¿sale? La que teníamos acá arriba. Para eso entonces pues vamos a ponerle a esta variable genes, vamos a ponerle de genes porque es un diccionario, vamos a abrir llaves, enter y enseguida Python les va a respetar el tabulado. Recuerden que la tabulación es importante, ya que veamos un poquito de bucles, esto va a tener un poquito más de sentido. Y entonces a mi primer elemento de este diccionario le voy a poner genes 1. Y genes 1 va a contener a cáncer-mama. El siguiente elemento se va a llamar genes 2 y genes 2 va a contener a otros genes. Y entonces ya estoy creando un diccionario. Si yo imprimo de genes, pues me va a aparecer esta estructura. Este es un elemento 1, este es un elemento 2 y este es la clave del elemento 1 y la clave del elemento 2. Y quiero que sepan o quiero que se empiecen a fijar que justamente comienza a tener como forma de data frame, porque yo esto puede ser o es parecido a una tabla en donde tengo el nombre de la columna y los valores de esa primera columna, nombre de la columna y los valores de esa segunda columna, ¿no? Entonces podríamos verlo como justamente genes 1 y genes 2 como dos columnas y aquí pues ponerle var de 1, etcétera, 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 etcétera. Por eso les mencionaba que es importante conocer cómo se estructuran los datos en un diccionario, porque de un diccionario vamos a poder pasar a un data frame y pues si les interesa hablar, aprender a manejar data frames, pues hay que primero aprender a manejar estas estructuras de datos básicas, ¿no? ¿Cómo accedo? Ahora, ¿cómo accedo a los elementos de un diccionario? No voy a acceder a través de indexado o por la posición, porque yo le puse un nombre a cada uno de estos elementos. Entonces se va a acceder a través de las claves o de las llaves que yo le haya puesto, ¿no? Entonces, si yo quiero acceder, por ejemplo, a través de indexado, me va a mandar un error. Es como no sé qué quieres, ¿no? Pero sí que puedo acceder a los elementos o a los valores a través de su clave. Por ejemplo, el elemento 1 con el nombre tierra tenía el valor 1, literal, ¿no? También puedo acceder pues a los elementos que haya dentro de mi diccionario genes, poniendo pues justamente el valor que yo puse acá arriba. Esto, por ejemplo, si lo ponen así, les va a marcar un error porque va a estar asumiendo que esto es una variable y prácticamente esto no tiene sentido. Genes está entre comillas y es una string, ¿no? Entonces tenemos que respetar eso siempre. Y ahora sí, puedo acceder entonces a los valores, al valor que está asignado a genes 1. Y si quiero acceder a los elementos de la lista, aquí sí ya puedo usar indexado, porque aquí estoy accediendo a una lista. Entonces quiere decir que esto de genes corchete genes 1 es una lista. Y entonces si yo quiero acceder a lo que hay en la posición 1, que es BRCA2, sí va a poder correr esto, ¿no? Entonces tenemos que ser súper conscientes y eso se los recomiendo en cualquier lenguaje de programación. Sean conscientes qué tipo de dato, qué estructura de datos están trabajando, están manejando, porque en función del tipo de dato o la estructura de datos que estén trabajando son las cosas que pueden o no pueden hacer, ¿no? Y ser conscientes de esto les va a ayudar a resolver muchos errores o evitarse muchísimos errores. Bueno, ya por último, para terminar esta clase, vamos a ver algunas de las acciones que podemos hacer con diccionarios. Puedo agregar valores, por ejemplo, a satélites. Vamos a agregarle, no sé, un planeta y que este planeta tenga 21 satélites. Si yo imprimo satélites, pues tengo Tierra, Júpiter, mi diccionario original con pues un nuevo valor, ¿no?
También puedo eliminar valores utilizando la misma palabra reservada del. Le pasamos satélites. Y quiero que elimine el elemento al que yo le puse tierra. Ahí. Si imprimo satélites, pues listo. Me va a imprimir solamente esto. Y bueno, las funciones, o más bien los métodos para diccionarios, son más métodos que funciones integradas. No quiero confundirlos ahorita con esos conceptos. Pues podemos conocer los elementos que hay en un diccionario. Por ejemplo, satélites, le puedo pasar el método items y me va a decir pues de qué estamos hablando. Y quiero que chequen esto. Sean conscientes de los datos que están trabajando. Esto de aquí es una lista y cada elemento del diccionario me lo está imprimiendo como una tupla. O sea, como algo que ya no se puede cambiar, ¿sale? De manera que entonces esto yo lo puedo convertir a una lista porque es un objeto con varios elementos y puedo inferir que es un objeto iterable, ¿no? Entonces, si uso la función list y le paso esto, pues justo tengo una lista en donde cada uno de los elementos es una tupla y el elemento 1 el elemento 0 de esta lista es esto y el elemento 1 es esto, ¿no? Entonces, si quiero acceder al número 79, pues puedo usar entonces ya en esto, pues esta sintaxis de indexado, ¿no? Puedo entonces copiar esto. Voy a hacerlo súper feo y complejo y entonces decirle quiero acceder al elemento 0 y quiero acceder al elemento 1, que sería el 79, ¿sale? Y si no quiero, si esto les parece muy feo, entonces puedo guardar esto en una variable que se llama lista de satélites. Y a lista de satélites aplicarle justamente el indexado que acabo de hacer arriba, que va a ser esto, ¿no? Entonces, existen muchas opciones para llegar al mismo resultado. La recomendación que les di hace ratito, sean conscientes qué estructura de datos y qué tipo de datos están trabajando. Puedo conocer únicamente los valores de un diccionario. Para eso escribo el nombre de la variable que contiene mi diccionario y le paso el método values. Lo mismo, me está arrojando una lista. Puedo conocer únicamente las claves. Otra vez escribo el nombre de mi variable y le paso el método keys. Y de nuevo, esto es una lista con cadenas de caracteres. Otra cosa que podemos hacer es concatenar diccionarios, pero no como lo hacemos con las listas ni con las strings, porque eso no va a funcionar. Voy a hacer otra lista, otro diccionario, que se llame satélites 2. Y pues me voy a inventar planetas que no sé si existan. No creo que existan claramente. Y supongamos que este tiene 12 satélites y vamos a ponerle a otro planeta que tiene 134 satélites, ¿no? Entonces ya corrí otro diccionario y si yo lo quiero concatenar como si fuera una lista, pues me va a mandar un error. ¿De qué me estás hablando? Y entonces la forma en la que puedo concatenar diccionarios es con este método update, en donde paso primero mi primer diccionario, le paso el método update y dentro de update le paso entonces el siguiente diccionario, ¿no? Entonces, si imprimo satélites, se va a actualizar con los elementos que hay en satélites 2, ¿sale? Y aquí están los elementos de satélite 2, los elementos de satélites normal y entonces pues ya tengo un diccionario completo. Yo creo que con esto pues tienen suficiente material para poder comenzar a trabajar con estructuras de datos y hacer los ejercicios. Recuerden que si tienen alguna duda pueden escribirme por Telegram o por correo y pues listo, nos vemos en la siguiente clase.